Y ahora vamos a meternos en una situación que tuvo agenda en el día de ayer, que es la reunión en comisión para comenzar a tratar, en comisión de diputados, para comenzar a tratar el teletrabajo. Estuvo presente el ministro de Trabajo. ¿Cuáles son estas circunstancias que ya se comienza a analizar? ¿Llegó para quedarse el teletrabajo? ¿Cuáles son las peticiones de los gremios? Bueno, vamos a estar hablando con un especialista, abogado, asesor legal de sindicatos, el doctor Carlos Cafure, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Carlos? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Mariano. Saludos a vos y a todos los televidentes del programa. Bueno, estuviste observando, escuchando la reunión que se dio, el debate en comisión en el día de ayer, algunos puntos importantes. Sí, mira, en general creo que a grandes lineamientos el proyecto es necesario discutirlo porque realmente yo esto también, ese título que vos le acabas de poner, yo lo hice también en una columna de opinión que saqué hace unos días atrás, en donde planteé que el teletrabajo llegó para quedarse. Esta herramienta discúlpame, Carlos, laboral que permite llevar adelante la actividad tanto en el ámbito estatal como privado desde la casa, ha sido realmente muy importante durante este periodo de cuarentena obligatoria, en donde, por ejemplo, trabajadoras o trabajadores que están inmersos dentro de los grupos de riesgos o que tienen familiares, por ejemplo, la esposa o el esposo con alguna situación o alguna patología importante que puede llegar a empeorar el cuadro en el caso de ser afectado por este virus. Bueno, se están desempeñando en su gran mayoría desde sus hogares haciendo esta nueva herramienta del teletrabajo. Carlos. Acá es importante decir, en primer lugar, de que el teletrabajo es una forma o una modalidad laboral que ha permitido que continúe de alguna forma, entre comillas, el normal funcionamiento de las empresas y del Estado en el medio de esta pandemia. Pero lamentablemente, bueno, como pasa en todos los casos, a todas las reglas, sí, siempre existen excepciones. Y bueno, también se están dando casos de el mal uso del teletrabajo por algunos empleadores. Carlos, y justamente a eso, ¿cambia el escenario laboral de manera radical en algunas circunstancias? Y con eso cambia las peticiones, lo solicitado con convenios colectivos de trabajo, la de los gremios. Hoy por hoy, ¿cuál es la principal discusión que tiene en ese sentido? Bueno, yo por ahí lo he hablado con varios compañeros secretarios generales. El teletrabajo será uno de los temas que va a obligar a discutir convenios colectivos en la Argentina. Yo creo que sí. La gran mayoría de los convenios colectivos en nuestro país datan del año 1975, en donde ni se imaginaban las dirigencias sindicales de aquella época que se pudiera implementar esta modalidad laboral dentro de sus respectivas actividades, más allá de que estamos hablando de una ley o de varios proyectos. Creo que hay cerca de 28 proyectos presentados en el Congreso de la Nación para regular el tema del teletrabajo. Bueno, yo creo que sí, este tema va a tener que ser incorporado también dentro de los convenios colectivos para establecer cómo se va a aplicar en cada una de estas actividades. No todas las actividades tienen la misma manera de poder llevarlo adelante. Creo que, como les decía anteriormente, una modalidad laboral que vino para quedarse, si uno se pone a analizar, por ejemplo, esto crea beneficios y crea perjuicios para las partes. Por ejemplo, crea beneficios para el empleador en el sentido de que el internet, la computadora y todo lo que es la aparatología para llevar adelante esta actividad la pone el trabajador, no la pone el empleador. No tiene gastos en cuanto a lo que es el uso del espacio físico, porque el trabajador va directamente a desempeñarse en su casa, y el trabajador no tiene que trasladarse al lugar de trabajo habitual, no tiene que cumplir, o sea, puede trabajar desde su casa mucho más tranquilo, siempre dentro de la jornada que está establecida. Bueno, eso obviamente enviando su material correspondiente y todos los requerimientos que pida el patrón, ¿cierto? Carlos, eso es todo un tema. Se ha visto, y pongo el ejemplo porque me parece que es el más emblemático de la pandemia, el tema de los docentes.
que han estado trabajando permanentemente a través del teletrabajo, a través de la educación a distancia. Y vos lo decías, el tema de la carga horaria, cómo está todo muy difuso y los docentes hoy por hoy te dicen, trabajamos el doble, estamos permanentemente, que te llega un mail que hay que corregir, que alguien te hace alguna consulta, te hace alguna pregunta. Ese es un tema que es muy difícil de controlar también. Miren, yo creo que no es tan difícil de controlar en la medida en la que se instrumente de forma adecuada y que se controle. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cómo va a controlar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo los excesos del teletrabajo en la casa del trabajador? El Ministerio de Trabajo va a poder enviar un inspector a la casa del trabajador para verificar que se están vulnerando sus derechos laborales, y yo creo que va a ser muy difícil de implementar. Yo creo que esto va a ser un debate que va a llevar un largo tiempo. No creo que se trate de una ley que se vaya a aprobar en muy poco tiempo. De todas maneras, yo he sido consultado por compañeros de distintas organizaciones sindicales, como vos planteabas, también el tema de los docentes y otras ramas. Me han planteado que, por ejemplo, tienen jornadas laborales, vamos a ponerle en general de 8 a 14 o de 8 a 15, y están recibiendo instrucciones, pedidos y trabajos, por ejemplo, a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche. Incluso he visto correos electrónicos de algunos empleadores enviando instrucciones y pedidos de trabajo a las 3 de la mañana. Claro. Bueno, realmente esto claramente, más allá de que nosotros hoy por hoy no tengamos una ley específica sobre el teletrabajo, avanza obviamente sobre derechos laborales que ya están vigentes en la República Argentina, Carlos, comenzando por el artículo 14 bis, cuando habla del derecho del descanso, el derecho de recreación del trabajador y sobre todo la jornada limitada. Carlos, acá se tiene que respetar la jornada de trabajo, la jornada que se venía teniendo antes de la pandemia, recibir, contestar, trabajar dentro de esa jornada laboral. Creo que eso hoy por hoy los gremios lo pueden exigir porque ya es letra de nuestra propia Constitución Nacional. Entonces es importantísimo que los gremios empiecen a intervenir frente a estos abusos que llevan adelante distintos empleadores, que no son la mayoría, esto hay que recalcar. Hay muchas empresas que vienen trabajando con teletrabajo y realmente lo vienen haciendo de forma muy bien. Muy efectiva y eficiente, pero siempre hay algunos vivos que pretenden usar una excelente como el trabajo, una manera de civilización ahora implica generarle mayor carga laboral al trabajador, pagarle el mismo salario, no pagarle las horas extras y por ende avanzar incluso hasta en la propia vida personal y familiar del trabajador y de la trabajadora, pidiéndole trabajo en horario en el cual el trabajador o la trabajadora tiene derecho a descanso, tiene derecho a recreación y tiene finalizada su jornada de trabajo habitual. Carlos, la pregunta es la que nos acercan, la que nos llegan. ¿Esto puede cambiar esa relación empleador-empleado, digo, en relación de dependencia? ¿Puede haber algún corrimiento? La gran duda es, ¿se puede pasar a un monotributista, facturame las horas que estás en tu casa? ¿Esa relación que muchos pretenden como la ideal se puede resquebrajar? Yo en lo personal entiendo que no, en el sentido de que acá nosotros estamos hablando de plantilla de trabajadores. El Estado, por ejemplo, hoy por hoy está haciendo muchísimo teletrabajo. Va a haber trabajadores que van seguramente a continuar implementando esta forma o esta modalidad laboral después de la pandemia, incluso por cuestiones de, como te decía anteriormente, cuestiones económicas, cuestiones de comodidad. Hay que ver qué pasa con la ley, si la ley sale, si la ley no sale. Pero en lo personal yo considero de que esto va a ser una modalidad más de trabajo de la misma forma en la que se va a trabajar de forma presencial. Recordemos que el trabajo a distancia ya existe en la ley de contrato de trabajo, lo que no está regulado es el teletrabajo. Entonces es importantísimo poder avanzar primero en la legislación específica para que se eviten los excesos laborales y en segundo lugar es importantísimo, yo diría que es clave el rol que cumplen las organizaciones sindicales en exigirle al Ministerio de Trabajo, ya sea el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba o el Ministerio de Trabajo de la Nación, que en aquellos casos en los cuales se advierta situaciones de abuso por parte de la patronal o de los empleadores, hacer la denuncia correspondiente, porque claramente, como te decía anteriormente, si bien no tenemos una ley específica que hoy por hoy lo regule bien detallado, lo mejor detallado posible para tratar de evitar algún espacio o alguna zona gris,
tenemos legislación laboral que está vigente, como la ley de contrato de trabajo, y sobre todo tenemos nuestro querido artículo 14 bis de la Constitución. Se viene un largo debate, Carlos. Limitada, seguramente el derecho al descanso y el derecho a la recreación de los trabajadores. Seguramente que se viene un largo debate, como bien lo decías, esto recién comienza. Muchísimas gracias y te vamos a consultar de manera permanente sobre los distintos avances que vaya teniendo este tema. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Saludos, hasta luego.